Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y te voy a pedir si me acompañas con tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 1. Y hoy vamos a tener, hermanos, un pequeño estudio acerca de la Navidad, de lo que es la Navidad. Y quiero pedirte que hagamos algo muy especial. Ahí a tu lado tienes a alguna persona, algún ser querido en la parte de atrás y dile ahí, Feliz Navidad. Díselo, dile Feliz Navidad. Súper bien. Ahora, tradúceselo. Tradúcele lo que le acabas de decir. No te preocupes, para eso vamos a estar aquí, ¿verdad? Para que podamos entender, ¿verdad? Precisamente acerca de lo que es la Navidad. Y la charla se llama La Navidad, el plan de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Súper bien, hermanos, vamos a tener un pequeño estudio acerca de la Biblia, de lo que es el significado de la Navidad. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de saber que la Navidad, pues sí festejamos al Señor Jesucristo, como cada año. Yo creo que todos desde nuestra infancia tenemos experiencias, tenemos vivencias acerca de la Navidad, de las fiestas. Quizá a muchos de nosotros nos trae nostalgia cuando recordamos nuestra infancia con los primos, esas reuniones. Pero hoy vamos a entender que la Navidad es el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Es un plan que Dios diseñó. Dios creó al hombre y creó a la mujer, nos creó a su imagen y semejanza. Y fue con un objetivo. Él nos creó para que lo adoráramos. Él nos creó para que lo glorificáramos, para que fuéramos testimonio de su misma creación. Sin embargo, pues también el hombre fue creado con un libre albedrío. Y es parte del plan de Dios, es parte del gran amor de Dios por sus hijos, ¿verdad? Darnos cierta libertad para tomar
decisiones, ¿verdad? Y en ese libre albedrío, pues el hombre se equivocó, ¿verdad? El hombre tomó malas decisiones, ¿verdad? Y lo llevó precisamente a una decadencia, ¿verdad? Una decadencia moral, a una decadencia de valores, ¿verdad? Del amor hacia Dios. Y esa misma decadencia pues fue de alguna manera heredada, ¿verdad? A nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa descendencia de Dios. En el versículo 21 leímos: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese fue el plan de Dios, ¿verdad? Ese fue el plan de Dios desde la creación. Cuando nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? El pueblo esperaba pues a un Salvador, pero estaba esperando más a un líder político que los salvara de la opresión de los romanos. Pero la palabra de Dios es clara: Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Y aquí tenemos que darnos cuenta que hay un origen. Dios nos creó, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, pero vamos a entenderlo de la siguiente manera y vamos a ver el punto número 1 y tenemos que ir un poquito atrás y vamos a poner ahí como punto número 1 la creación. Ahí le pones la creación y vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 27. Y dice la palabra de Dios, versículo 27: y creó Dios al hombre, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, repite conmigo, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Amén. Entonces está la creación. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y dice ahí: y los bendijo Dios. Y hermano, quiero que entendamos que Dios nos ama tanto, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande que su misma naturaleza es bendecirnos. Y nos bendijo, dice, y Dios los bendijo. Y es indudable aquí el amor de Dios por cada uno de nosotros, es indudable. Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros le honremos, que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le adoremos. Esa fue lo que hizo Dios. Nos creó con ese objetivo. Y en ese amor tan grande que Dios nos creó, nos dio libre albedrío, nos dio cierta libertad para tomar decisiones. Y dice en Génesis, ahí mismo en Génesis, pero en el capítulo 2, Génesis 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, repite conmigo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres
ciertamente morirás. Entonces, Dios nos creó y dio un solo mandamiento. Dios lo puso para que gobernara sobre todo lo que Dios creó. Lo puso para dominar, pero le dio un solo mandato. Y ese mandato fue: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos sabemos que en esa libertad se cometió un error y desobedeció el hombre a Dios y comió de ese árbol. Desobedeció. Y la desobediencia fue el pecado que trajo como consecuencia pues esa decadencia de valores, esa decadencia espiritual. Pero también se produjo en la misma naturaleza de Dios, se produjo una promesa. Por supuesto que hubo una sentencia. Dios sentenció inmediatamente al hombre. ¿Cuál era la sentencia? Cuando les dijo Dios que los mandó a no comer, les dijo: porque ciertamente morirás. Esa fue la sentencia. Y entonces hubo una separación entre Dios y el hombre. La palabra muerte quiere decir separación. Entonces ciertamente estaba muriendo. No solamente físicamente, sino que hubo una muerte espiritual. Y en esa muerte espiritual vino una decadencia y vinieron situaciones muy difíciles para la humanidad. Pero dice ahí, estamos todavía ahí en Génesis, vamos a ir al capítulo 3. Y dice en el versículo número Génesis 3, capítulo número 15. Aquí ya la sentencia que Dios dio al hombre por su pecado, por su desobediencia. Y en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y quiero decirte que esta es la promesa. Fíjate el gran amor de Dios. En el gran amor de Dios sentenció una sentencia de separación, una sentencia de separarnos de la presencia de Dios, pero también hubo una promesa. Y quiero decirte que esa promesa es Jesucristo. Y quiero decirte que en esa sentencia no fue porque Dios no nos ame, Dios nos sigue amando de la misma manera. Dios ama al pecador. Y cuando viene una disciplina, o en este caso cuando una sentencia, fue con un solo objetivo. Y fue que el hombre se arrepintiera. No fue por hacerle daño al hombre, no fue por separarlo y echarlo fuera nada más porque sí, porque se le antojó. Había un propósito. Y ese propósito precisamente era que hubiera un arrepentimiento del hombre al ver primero lo que Dios creó, lo que Dios diseñó para nosotros, y después del pecado, qué es lo que pasó. Y esa fue la intención de Dios. Y se produjo esa sentencia, se produjo esa separación, y vino un tiempo pues de situaciones muy difíciles, muy horribles, podríamos decir, a la humanidad. Y vamos a ver el punto número 2, ¿verdad? El punto número 2, y vamos a poner como punto número 2: Dios reafirma su promesa. Dios reafirma su promesa. Ya vimos que hubo una promesa, aparte de que fue una sentencia, hubo una promesa. Pero en el punto número 2 vamos a ver: Dios reafirma su promesa, porque muchos años después nos lo recuerda. Nos recuerda la promesa. Y te voy a pedir si me ayudas con tu Biblia en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7.
Isaías 7, amén. Y vamos al versículo número 14. Estamos hablando que fueron cientos años después de la sentencia, pero también cientos años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y Dios reafirma lo que había dicho. Dice en el versículo número 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y le damos vuelta a la hoja y vamos a Isaías 9, donde sigue reafirmando la promesa de Dios. Isaías 9, amén. Dice el versículo número 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos cómo Dios sigue reafirmando lo que prometió. En ninguna otra profecía, ¿verdad?, quedan en los evangelios tantas citas como en la profecía de Isaías, y habla del nacimiento del Señor Jesucristo, pero también habla acerca de sus padecimientos redentores. Estas profecías son las promesas de Dios, que Dios estaba reafirmando y que son recordadas, ¿verdad?, mucho tiempo después, cuando se produjo la caída del hombre. Esta profecía nos habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Nos está hablando, dice, es maravilloso consejero, maravilloso consejero. ¿Por qué? Porque conoce desde la eternidad los designios de Dios y es la misma sabiduría del Padre. Dice, es Dios fuerte. Así como tiene sabiduría sin límites, así también tiene poder infinito y nos puede salvar completamente. Es Padre eterno, siempre actúa como un Padre, Él no cambia y sigue bendiciéndonos a pesar de nosotros, a pesar de que nos equivocamos, Él sigue bendiciéndonos. Dice príncipe de paz, porque como nuestro Rey preserva y ordena y crea paz en su reino. Entonces, aquí Dios está reafirmando esa promesa y nos está diciendo qué es lo que iba a suceder. Y como punto número 3, vamos a llegar, ¿verdad?, a lo que es la Navidad. Y vamos a poner ahí la Navidad y le ponemos promesa de Dios cumplida. La Navidad, promesa de Dios cumplida. Entonces, vimos que en la creación Dios diseñó y nos dio la autoridad para gobernar. Hubo una sentencia, una caída por la desobediencia. Después Dios reafirma lo que va a suceder. Y aquí en Mateo 1, regresamos a Mateo donde comenzamos, Mateo 1, se cumple la promesa, se cumple lo que Dios nos había prometido. Entonces, si para nosotros la Navidad significa, ¿verdad?, el nacimiento del Señor Jesucristo, es el nacimiento de nuestro Salvador. Y te decía al inicio, tradúcele a tu hermano lo que le acabas de decir. Entonces podríamos decir, gózate porque ha nacido nuestro Salvador. Alégrate porque ha nacido nuestro Salvador. ¿Nuestro Salvador de qué? Pues nuestro Salvador de nuestros pecados. Él vino precisamente porque nos equivocamos. Él vino precisamente porque sabe que necesitamos un Salvador. Dice la misma palabra de Dios que justo no hay ni uno solo. Justo no hay ni uno solo.
Entonces, es el nacimiento de nuestro Salvador la Navidad. Dice que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí es donde nosotros tenemos que concientizar como cristianos, como hijos de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿por qué a veces nos podemos comportar como si no se hubiera cumplido esa promesa que Jesucristo vino a salvarnos? Muchas veces las personas desconocen el verdadero significado de la Navidad. Y no estoy hablando del significado gramatical, que quiere decir nacimiento, sino de esta promesa de Dios, ¿verdad? De la promesa de Dios, y no la pueden vivir, porque esta promesa de Dios es para vivirla. Esta promesa es para disfrutar la promesa de Dios de que ya no hay condenación, de que precisamente Jesucristo nació, Jesucristo fue el plan de Dios para que nosotros tuviéramos la salvación. Por eso es que la Navidad a nosotros nos debe de llenar de un gozo impresionante. Nació nuestro Salvador, nació quien vino a salvarnos, a quitarnos la condenación que teníamos por el pecado. A eso vino. Muchas personas en estos tiempos ocupan para cosas contrarias, inclusive se reúnen y terminan en problemas, en pleitos, cuando esta fiesta debe de ser para glorificar únicamente a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Que como cristianos nosotros seamos quien llevemos la paz a los hogares donde quizá pues hay diferencias, hay divisiones, hay pleitos, hay contiendas. Nosotros tenemos que, si visitamos a algún familiar que sea inconverso, que no conozca, que únicamente se reúnen para pasarla bien, pues que nosotros seamos la diferencia, y nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo, que es vida, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo es vida. Nosotros tenemos que hablarles de la misericordia que tuvo el Señor con nosotros, y que nosotros la aceptamos como Señor, como Salvador, y que a partir de ahí nuestra vida cambia. Nuestra vida empieza a tomar otro sentido. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué vivir como si no estuviera con nosotros? Muchas veces personas todavía viven condenadas por su pasado, condenadas por lo que hicieron, cuando ya nació nuestro Salvador, cuando la promesa de Dios ya está aquí, y cuando ya se cumplió cada una de esas promesas, y debemos de llevar una vida que agrade a Dios. Fíjate, y nuevamente en la creación, ellos agradaban a Dios, el hombre agradaba a Dios, era libre y tenía todo, pero desobedeció. Y hermanos, creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos desobedecido a Dios. Pero precisamente la Navidad es un tiempo para reflexionar acerca de que ya se cumplió la promesa. Nosotros no podemos seguir condenándonos o seguir viviendo de una manera negativa. El nacimiento del Señor Jesucristo no solamente debe de ser una fecha recordada cada año, sino todos los días. Por supuesto, la festejamos y la seguiremos festejando, ¿verdad? Como quizá desde muchos años, y lo seguiremos haciendo, pero más que recordar, cada uno de nosotros, así como la historia se divide en dos, ¿verdad? La historia se divide en antes de Cristo, después de Cristo,
pero en todos los libros de historia se habla del antes, del después de Cristo. También nuestras vidas debe de ser un parteaguas. Antes de Cristo, antes de recibir al Señor Jesucristo y después de recibir al Señor Jesucristo. Y que ocupemos este tiempo de la Navidad como un recordatorio de que Él vino a salvarnos, de que Él vino a darnos libertad de esa condenación que teníamos por el pecado. Entonces, la Navidad para nosotros debe de ser un tiempo de alegría, debe de ser un tiempo de gozo, donde recordamos la promesa de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios. Y la promesa de Dios, ¿verdad?, es que nos dio a su Hijo, ¿verdad? Nos dio a su Hijo, ¿verdad?, porque nos vino a salvar de nuestros pecados. No hay otro objetivo, no debemos de desviarnos, no debemos de desvirtuar la Navidad. Por supuesto, ¿verdad?, que es bueno reunirse con la familia, compartir los alimentos, los regalos, qué bueno que se dé. Pero es un tiempo hermoso de convivencia. Pero para nosotros debemos de enfocarnos en predicar el Evangelio. Debemos de enfocarnos en que la Navidad no sea solo una fiesta, sino sea realmente un tiempo para recordar el gran amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Que seamos testimonio de que realmente Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús quiere decir Dios vino a salvarnos, vino a darnos libertad, vino a darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. Y eso es la Navidad, hermanos, el nacimiento de una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Esa oportunidad de vivir con dignidad, de lograr lo que Dios quiso. Cuando Dios creó, lo hizo con ese objetivo, de ser adorado. Y eso es lo que nos debe de llevar, ¿verdad?, la Navidad, adorar a Dios, adorar a Jesús, a obedecer a Jesús, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que obedecer, tenemos que guardar sus mandamientos y tenemos que, cada uno de nosotros, crear un ambiente, ¿verdad?, en esta Navidad, un ambiente de amor, un ambiente de gozo, ¿verdad?, y no un ambiente, ¿verdad?, que nos lleve quizá a pleitos, a diferencias. Nosotros debemos de ser un testimonio en este tiempo, queridos hermanos, queridas hermanas, de ser, ¿verdad?, la luz del mundo, de ser la sal de la tierra. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, y vamos a pedirle que Dios ministre en nuestro corazón el día de hoy, que esta palabra se haga carne en nuestras vidas, que esta palabra realmente sea una palabra que podamos compartir con nuestras familias en este tiempo de unidad, en este tiempo donde pues normalmente nos reunimos las familias. Así es que, querido hermano, hermana, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Te voy a pedir ahí que cierres los ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por esta palabra, Señor. Queremos darte gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres misericordioso, Señor. Hoy, Señor, estamos a unos días, Padre, de festejar, Señor, la fiesta más inolvidable, Señor, para nosotros como cristianos, Señor. Y lo que nosotros queremos festejar, Señor, lo que nosotros queremos celebrar, Señor, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Salvador, Padre. Hoy, Señor, pudimos entender, Señor, que tú nos creaste, mi Dios, y lo hiciste por amor, Señor. Lo hiciste porque querías que se te adorara, Señor. Lo hiciste porque tú querías
tener a alguien que te glorificara, que te exaltara, Señor, y lo creaste a tu imagen y semejanza. Y Señor, nos diste autoridad sobre todo lo que tú creaste, Señor. Señorear, Señor, sobre todo lo que tú creaste, mi Dios, y nos diste también, Señor, una libertad, Señor, para elegir, Señor. Y hoy podemos entender, Señor, que al principio, Señor, el hombre se equivocó, Señor, y tomó una mala decisión de no obedecer, Señor. Tú le diste un solo mandato, Señor, y vino una decadencia después de esa desobediencia, Señor, porque había una sentencia, Señor. Tú dijiste, porque ciertamente morirás. Y se produjo esa sentencia, Señor, de que el hombre estuviera separado de tu presencia, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, hubo un plan tuyo, Señor, hubo un plan perfecto, Señor, que tú diste al hombre, Señor. Y, Señor, lo podemos ver, Señor, que, Señor, se produjo, Señor, no solamente la sentencia, Señor, sino también la promesa, Señor. Y sabemos que a veces pasamos un tiempo difícil, Señor, después de haber desobedecido, mi Dios. Quizá hubo un tiempo de aflicción, un tiempo de disciplina, mi Dios, que al principio, Señor, quizá no era causa de gozo, mi Dios. Pero sabemos, Señor, que, Señor, esa sentencia, Señor, conllevaba algo, Señor, y era que el hombre se arrepintiera, Señor. El hombre también tuviera esa decisión, Señor, de cambiar de mentalidad, mi Dios. Y, Señor, después de años, tú reafirmaste esa promesa, Señor, y nos dijiste, Señor, que iba a nacer un Salvador, mi Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, porque un niño nos es nacido, dice tu palabra, Señor, y sabemos, Señor, que es esa promesa, Señor, que tú nos diste, Señor, que iba a nacer el Salvador, mi Dios, que iba a traer, Padre, con nosotros esa alegría, ese gozo, mi Dios, porque, Señor, iba a ser, Señor, lleno de tu Espíritu Santo, mi Dios. Hoy sabemos, Padre, que, Señor, tú nos diste, Señor, ese maravilloso consejero, Señor, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz, mi Dios, lleno de sabiduría, mi Dios, Señor, lleno de tu presencia, Señor. Y sabemos, Padre, que se cumplió la promesa, Señor, y esa promesa fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que vamos a festejar, Señor, en esta semana, mi Dios. Y hoy, Señor, podemos saber, Señor, que ese nacimiento, Señor, fue la promesa cumplida, mi Dios, nuestro Salvador, Padre. Ese Salvador de nuestros pecados, ese varón, Señor, que vino a dar su vida, Señor, para que cada uno de nosotros tuviera libertad, Padre, porque había una sentencia por el pecado, mi Dios. Había una separación, Señor, y en esa separación, Señor, había problemas, adversidades, mi Dios, había enfermedades, había situaciones difíciles por el pecado, mi Dios. Dice tu palabra que la paga del pecado es muerte, Señor. Y había una separación, Señor, entre nosotros y tú, Señor. Pero tú diseñaste ese plan, Señor, para que nuevamente nosotros, a través, Padre, de ese sacrificio del Señor Jesucristo que se dio tiempo después, mi Dios, tuviéramos ese perdón de pecados, la promesa de la salvación y la vida eterna, Señor. Ese fue tu plan, mi Dios. Y mientras estemos aquí en esta tierra, Señor, tú quieres de nosotros que te adoremos, mi Dios, que te glorifiquemos, Señor. Y también, Señor, tu deseo es que nosotros seamos testimonios, Señor, en este tiempo, Señor, en esta reunión, Señor, que vayamos a tener con algún familiar, Señor, y sobre todo, Señor, si no te conoces, Señor, que podamos ser esa luz, que podamos llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a esa mesa, Señor, para hablarles
Señor, de que tú naciste, mi Dios, con un plan, Señor, con un propósito, Señor, y es darnos la libertad y es traernos el perdón de pecados. Queremos darte gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que este tiempo, Señor, va a ser un tiempo hermoso, Señor. Un tiempo, Señor, donde seguramente vamos a ser usados por ti, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para compartir las buenas noticias del reino, Señor. Queremos darte gracias, Padre, y hoy podemos entender el verdadero significado de la Navidad, mi Dios, y es el nacimiento de nuestro Salvador, Dios con nosotros. Queremos darte gracias y queremos darte a ti, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.